Muy bonita. Bien, aprovechemos bien nuestro tiempo, ya Así son es. las 9 de la noche, así que un saludo, ¿cierto?, a todos los hermanos, hermanas que hoy están conectados y es una bendición poder verles a ustedes y una bendición también compartir este encuentro con nuestros invitados que hoy nos acompañan. Ya luego ellos serán presentados. Y le damos la bienvenida a nombre de nuestra iglesia local, denominada Iglesia del Señor, que está ubicada acá en la comuna de La Florida, en la ciudad de Santiago. Y el departamento de educación de nuestra iglesia, departamento de educación cristiana, que se ha ido formando quizás con mucho esfuerzo, ¿no? Ya que en nuestro contexto pentecostal, el estudio de la Biblia, la profundización de la Sagrada Escritura, no ha sido una de las grandes prioridades. Pero gracias al Señor que Él nos ha ayudado como iglesia local para ir profundizando en esto y también de a poco se han ido abriendo las puertas y hemos puesto el estudio de las Sagradas Escrituras como uno de los pilares fundamentales de nuestra congregación. Así que bienvenidos, ¿cierto?, a todos y a todas nuestras hermanas. Veo aquí a hermanos del sur, ya los hemos estado saludando. Así que Dios les bendiga. Andrés Hidalgo, me alegro de verte, Andrés, ahí quizás en el trabajo, ¿no? Pero se pudo conectar. Ellos tienen ahí en la ciudad de Curanilahue una escuela bíblica que también sé con mucho esfuerzo están trabajando y buscando ahí compartir la palabra con los hermanos de la zona. Y así ya hermanos de Temuco y los invitados de nuestra hermana Anita, así que todos muy, muy bienvenidos, ¿no? Y lo que nos convoca es que en nuestra iglesia local, que para este primer semestre hemos decidido estudiar las parábolas que se encuentran en el libro de Mateo. Y necesitábamos tener alguna orientación a modo de introducción de cómo acercarnos de la mejor manera a la interpretación y posterior aplicación de las grandes enseñanzas contenidas en las parábolas. Y la idea es que hoy quizás se nos marque un camino, una senda a seguir para luego ir descubriendo las verdades que están implícitas en ella. Y es así que en esta búsqueda quizás de redes de apoyo, nos contactamos con nuestra hermana Ana Figueroa. A ella nosotros la conocimos siendo rectora del seminario de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera ya bastantes años atrás, y ella nos abrió las puertas, ¿cierto?, a alumnos de otras denominaciones, alumnos pentecostales, ¿no? Abrió las puertas y nosotros pudimos participar y educarnos ahí en el seminario, lo cual agradecemos y sin duda ha sido una tremenda bendición para nosotros. Y también, ¿cierto?, a través de Memoria de Fe, que luego nuestra hermana Ana nos dará a conocer de qué se trata Memoria de Fe, se nos dio esta posibilidad de tener un invitado muy especial, que considero que, permítame usar esta palabra, un invitado de lujo, ¿no? Cuando supimos que podríamos ser apoyados con nuestra clase, con el doctor Kruger, quizás no lo podíamos creer, no dimensionábamos que el doctor pudiera estar con nosotros, ¿no? Y un hombre de tanto conocimiento y de vasta experiencia en el campo de la teología pudiera compartir con nosotros, lo cual habla de su generosidad y la humildad del doctor Kruger. Así que quiero dejar en primera instancia a nuestra hermana Ana Figueroa para que nos presente al doctor Kruger y también nos hable de Memorias de Fe, institución por la cual tenemos esta posibilidad de estar con el doctor. Y una vez que termine la participación, nuestra hermana Ana inmediatamente le da el pase al doctor Kruger para aprovechar bien nuestro tiempo y aprender de lo que hoy nos convoca. Así que, hermana Ana, Dios le bendiga. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias por la posibilidad. Sí, la verdad que es un gusto. Me encanta el trabajo colaborativo, el trabajo en redes y que nos apoyemos hermanos y hermanas, independientemente, ¿no es cierto?, de la iglesia, de la denominación que seamos. Si nos podemos ayudar, ¿no es cierto?, y apoyar, creo que ya con eso estamos, ¿no es cierto?, honrando al Señor mismo. Memoria de Fe es un espacio educativo. También es una entidad que tuvimos que, ¿no es cierto?, crear legalmente, por supuesto, para poder hacer el trabajo que hemos estado haciendo desde el año recién pasado, en lo que es el tener
a disposición de quien quiera estudiar buena literatura pueda hacerlo. Entonces, estamos trabajando en la distribución de literatura y también en la edición de buenos materiales. Y en ese aspecto es que nos une, digamos, nos une el vínculo ya antes con el doctor René Kruger, porque desde el seminario, como lo dijo Marco, ¿no es cierto?, cuando fui rectora en un periodo y luego directora, el mismo trabajo, pero cambio de nombre, pero el mismo trabajo, lo tuvimos a él como invitado, sus libros, porque él ha escrito varios libros, por supuesto los teníamos todos en la biblioteca del seminario. Y entonces, bueno, seguimos con el vínculo con el profesor René, y entonces, como Memoria de Fe, estamos por sacar un libro precioso, precioso que el doctor René ha escrito y que lo han publicado en México y en Paraguay, que se llama Trabajemos con la Biblia. Acá en Chile va a tener un agregado más al título que es Trabajemos con la Biblia, herramientas para el estudio de las Escrituras. Es un libro de métodos exegéticos que cualquier persona que quiera estudiar la Biblia puede usarlo. Y en el libro también va a tocar, en un capítulo, ¿no es cierto?, una parte, lo que son las parábolas. Un libro precioso porque, como digo, para una persona que ya tiene algún conocimiento, excelente, puede seguir profundizando. Y para alguna persona que no tiene ningún conocimiento, es la oportunidad, pero genial, para acercarse entonces al buen estudio de la Biblia y por ende, con el único propósito de conocer, ¿no es cierto?, a Dios, de conocer a este Dios encarnado en Jesucristo. Entonces, por eso es el vínculo con el profesor René. Quiero contar un poquitito acerca de él, aunque ya escuché que él estaba diciendo, ¿no es cierto? Él nació en Paraguay en el año 1950, así es que ya pueden sacar la cuenta los que son más matemáticos, pero ha hecho prácticamente toda su vida en Argentina, donde él allí también pudo estudiar, ¿no es cierto? Y donde además él también fue profesor. Sus estudios, por supuesto, en teología. Él es un biblista, un gran biblista y teólogo, reconocido no tan solo en Latinoamérica, sino que en países también de Europa y del norte. Como dije, especialista en el Nuevo Testamento. Pero no tan solo él ha estado en el mundo académico, sino que también en el contexto pastoral, porque es pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Si bien hoy él está jubilado, pero el profesor, el doctor René Kruger, creo que es una fuente inagotable. Es difícil seguirle el ritmo, o no todos tienen el ritmo que él tiene, con muchas producciones a su haber. Y bueno, vamos a ver cómo nos va, ¿no es cierto?, con este primer libro que estamos editando y que ya está pronto por salir. Los invitaremos al lanzamiento, que es un libro también, y yo ya le comentaba a Marco, que puede ser usado en una academia bíblica, como la que ustedes tienen, o también en un estudio de manera individual. Así es que un gusto, muchas gracias, profesor René, también por haber aceptado la invitación acá, ¿no es cierto?, para que compartamos juntos este estudio hoy día acerca de las parábolas desde Mateo. Muchas gracias, Marco. Gracias, Ana. Doctor. Muchas gracias, Ana, por esta presentación. Muchas gracias, Marco, por la invitación, y gracias a todas las personas que están participando. Yo puedo agregar quizás que yo soy argentino naturalizado, ya con más de 50 años aquí en Argentina. Hice también una pequeña parte de mis estudios en Brasil, como estudiante de intercambio. Yo hice un primer doctorado en Nuevo Testamento. A los 14 años hice lo que en mi iglesia se llama confirmación, clase de confirmación con una ceremonia especial, y un año después
me sentí llamado al pastorado y me decidí aceptar ese llamado y hacer el estudio para ser pastor. Apenas un año después, un joven pastor me preguntaba cosas de mi interés teológico, bíblico. Me prestó un libro sobre la resurrección y de paso vi un libro, un manual de griego, y le pregunté si no me prestaba eso, porque yo quería estudiar griego. Y me lo regaló, y una vez metido en el griego del Nuevo Testamento, tenía 16 años y medio, sentí que esto daba para más todavía, y entonces me sentía llamado a profundizar esa parte académica junto con la pastoral, y a los 17 yo sabía que yo quería ser pastor y profesor del Nuevo Testamento. Cuando yo cuento eso, algunos se ríen porque a los 17 años uno tiene otras cosas en la cabeza que griego o un estudio académico. Bueno, pero yo me sentí llamado por Dios para eso, y entonces después de trabajar unos años, unos 10 años en el pastorado, hice un primer doctorado. Unos años después hice un segundo doctorado, también en teología, pero en Europa. Y hace 6 años hice un tercer doctorado, pero en historia. Así que tengo un hermoso campo de trabajo. En el trabajo pastoral estuve 24 años, 13 de los cuales paralelamente también en la docencia, y en total en la docencia estuve 30 años y medio en nuestra facultad, y paralelamente también 5 en la Universidad Católica Argentina. Hablando de Biblia y de las distintas iglesias, me animo a decir que lo único que tenemos todos en común, todas las iglesias cristianas, todas las evangélicas, protestantes, la católica, la ortodoxa, es la Biblia. Porque ni siquiera en conceptos como la Trinidad coinciden todas las iglesias. Y menos si pensamos en los sacramentos o en el concepto eclesiológico, pero la Biblia como palabra de Dios la tenemos absolutamente todo. Esto lo he visto porque con mi esposa creamos un museo itinerante de la Biblia, y van 58 exposiciones en 7, 8 años, en numerosísimas instituciones de todas las iglesias que hay acá que se interesan por la formación bíblica. Evangélicas de todos los colores, católicas, escuelas cristianas, tanto evangélicas como católicas, incluso instituciones judías, hasta una sinagoga nos invitó. O sea, la Biblia estamos viendo que sigue siendo un imán para aquellos que creen o que quieren informarse. Por eso, si ustedes tienen un proyecto de formación bíblica, les felicito y les deseo la bendición de Dios. Y a Ana por este emprendimiento con la producción de buena literatura en general para la formación de las iglesias, creo que tiene un campo inmenso. Nuestro continente fue muy invadido por literatura light, muy ligera, muy liviana, muchas veces de Estados Unidos, y lo que necesitamos es una literatura con buena fundamentación bíblica, orientada a las situaciones en las que vive la gente y que tiene que enfrentar la iglesia. Y eso hay que hacerlo acá, y por eso este emprendimiento realmente creo que hay que aprovecharlo y apoyarlo. Nosotros hoy vamos a hacer un panorama, en primer lugar, algo sobre Mateo, para entender un poco la relación entre Mateo y los otros evangelistas, y luego una introducción a qué es una parábola, porque es muy difícil definirlo, no es una mera comparación. Y después vamos a ver 2 o 3 parábolas del Evangelio de Mateo, para lo cual me imagino que ustedes tienen su Biblia a mano. Yo después voy a decir el texto. No vamos a leer el texto, sino que eso lo pueden ir viendo directamente ustedes, y los analizamos, estos textos. Y después, al final, un intento de cómo trabajar con parábolas.
aunque el mayor trabajo de cómo trabajar con textos lo tienen que hacer con el libro cuando esté listo. Mateo, según lo que se estila como consenso en la investigación sobre los evangelios, se entiende que los evangelistas Mateo y Lucas, que incorporaron buena parte de Marcos, también tienen la estructura de su texto base. Y cuando Marcos al comienzo dice comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, etc., ha creado un nuevo género literario del cual tenemos 4 muestras canónicas, como palabra de Dios revelada, y un montón de evangelios apócrifos que no nos sirven para conocer a Jesús, pero sí sirven para mostrar el éxito que tuvo ese nuevo género literario. La estructura básica de los evangelios consiste en hablarnos del ministerio inicial de Jesús en Galilea, luego el traslado a Jerusalén, y el ministerio final con la pasión y muerte, la resurrección en Jerusalén. Y de ahí en más va a seguir la evangelización del mundo. Mateo y Lucas reforzaron, por así decirlo, el material tomado de Marcos con enseñanzas de Jesús, porque en Marcos hay pocas parábolas y pocas palabras de Jesús. La mayoría son hechos. En los otros están también los milagros, los encuentros, pero hay numerosísimos textos que transmiten las palabras de Jesús. Sermones, oraciones, diálogos, discursos, largas enseñanzas, parábolas sobre todo. Jesús, aparte de transmitir el Evangelio y la enseñanza sobre Dios y la salvación y la vida cristiana con parábolas, también invitó al seguimiento, habló sobre la misión, hizo los anuncios de su pasión y resurrección, envió a misioneros, los discursos misioneros que hay y los sermones son espectaculares. Me refiero a Mateo y Lucas. Las primeras comunidades tenían mucho interés en todo eso, por eso estos evangelios, que son diferentes en su composición, tuvieron un éxito rotundo y los 4 fueron recibidos por las iglesias en los primeros tiempos, las primeras décadas ya, como palabra inspirada de Dios. Auténtica enseñanza apostólica. Primero las enseñanzas se transmitieron oralmente, igual que todo lo demás, después fueron puestos por escrito, y Mateo también fortaleció su mensaje con lo que relata en los primeros 2 capítulos. De estas historias Marcos no transmite nada. Mateo habla de la genealogía, el anuncio por un ángel a José, en el sueño, la concepción del niño por la Virgen María, el nacimiento de Jesús, el relato de los magos de Oriente, la matanza de los niños y la huida de la Sagrada Familia a Egipto y después su regreso a Nazaret. Lucas también tiene varios de estos relatos y otros más. Y luego Mateo construyó su texto con bloques alternados. Un bloque de relatos, un bloque de palabras, otro de relato, otro de palabra y así sucesivamente hasta concluir con el relato de la pasión y de la resurrección. Son 6 bloques de relatos, entre los cuales se encuentran 5 discursos, grandes sermones. Nosotros de estos sermones, de estos discursos, de estos material narrativo, vamos a tomar algunos para trabajarlo. En los evangelios hay como 2 arcos, uno divino y uno humano. Jesús es Hijo de Dios, es Salvador, es Señor, es Dios. Jesús es ser humano. Juan lo formula en 1:14 con la palabra de que el verbo llegó a ser carne, la palabra se encarnó, Dios se hizo ser humano. La tensión entre hombre y Dios
es algo que se refleja en muchos relatos. Por ejemplo, cuando Jesús perdona al paralítico, los criticones dicen, ¿y cómo puede decir esto si solamente Dios puede perdonar pecados? O en el caso de Lucas 7, donde hay una mujer a la que dicen que era conocida como pecadora en la ciudad, el fariseo se enoja porque para sí mismo, porque Jesús deja que ella venga y llore a sus pies y le seca los pies con los pelos, y entonces él dice, si este realmente fuera profeta, sabría de qué clase de mujer es esta. Y Jesús lo sabe, o sea, en la misma historia llena de odio de parte de los que lo critican, sea por lo que le dijo al paralítico o por lo que le dijo a esta mujer, se revela que Jesús, pleno ser humano, es plenamente hijo de Dios, es Dios, y tiene todo el derecho de perdonar pecados. Imagínense cómo se habrán sentido los primeros seguidores de Jesús, descubriendo y creyendo poco a poco, no de golpe, poco a poco, este arco de tensión entre ser humano y Dios. A Pedro le asustó tremendamente. Sal de mí, Señor, soy un hombre pecador, cuando vio el milagro de la pesca milagrosa. Y así les podría dar muchos ejemplos, pero los primeros cristianos fueron sintiendo, creyendo, comprendiendo esto en su maestro, o como lo llaman, Señor, Mesías, Salvador, y comunicarlo tampoco fue fácil, porque vaya uno a escribir sobre un hombre Dios o un Dios hombre, o Dios hecho ser humano. Ponerlo por escrito, menos aún. De allí que el trabajo de los evangelistas es realmente admirable. Presentar en un texto de pocas páginas, 20 páginas, 15 páginas, lo que fuere, todo el mensaje de la salvación, mostrando en la vida, en la pasión y resurrección de este Jesús de Nazaret, el Cristo, el Señor, el Salvador, no es fácil. Y con eso, de paso, crear un género literario nuevo. O sea, la primera cosa que uno siente ante los evangelios es que eso es un milagro, que nos invita a conocerlo. Y una de las cosas que contienen estos evangelios, en este caso vamos a Mateo, son las parábolas. Todos nosotros solemos usar comparaciones y también ilustraciones para explicar las cosas. Y cuando hablamos, por ejemplo, del inmenso calor del mes de enero en el que estamos, decimos que arde o mata. Algunas veces mata a una persona, pero no mata masivamente como una pandemia puede matar o una guerra. Pero uno dice, este calor sofoca, este calor arde o mata. O sea, estamos usando lo que se llama comparaciones o metáforas. Los jóvenes hablan de sus ídolos. Un ídolo, si fuera un dios, no tendría que morirse. Pero uno observa, bueno, jóvenes y también no tan jóvenes, pero uno observa que los ídolos también se mueren. A la Argentina se le murieron varios ídolos. Maradona es uno, al que lo llamaron Dios incluso. Y lo digo como argentino con vergüenza, porque eso es una blasfemia. Ahora, Pelé está luchando por un pequeño restito de su vida, también fue un ídolo. Y así podríamos seguir, pero la palabra ídolo en realidad es una metáfora. O cuando decimos que una persona muy bruta es un animal. También es una comparación, aunque pobre animal, que no tiene la culpa de ser así, porque un chancho, un burro, etc. O un automóvil es tan rápido que vuela. Esas son todas metáforas que nuestra vida está llena de esos ejemplos que usamos para hablar de ciertos temas. La Biblia también contiene numerosas comparaciones. Al ser humano siempre le gustó hacer comparaciones. Y una parábola es una comparación, pero en forma de una historia. O sea, no va a decir,
el calor mata, sino va a contar, imaginémonos, que iba caminando una persona, el sol le alumbró tan fuerte que lo mató y después, bueno, alguna salida va a tener. Bien, comparación en forma de narración. Esa es una parábola. Hay parábolas que enseñan una doctrina, hay otras que quieren hacer pensar a los oyentes sobre su comportamiento, otros quieren presentarnos el llamado de Dios y muchas otras temáticas más. Jesús contó parábolas para hablar del amor de Dios, otro grupo de parábolas para hablar sobre el reino. ¿Cómo es el reino de Dios? Es difícil imaginarse el reino. Uno por ahí se imagina por algún himnario que es como una hermosa playa, como el Caribe o en Polinesia, con arena donde uno puede descansar debajo de palmeras. Eso aparece en algunos himnos. Bueno, Jesús, ante la dificultad de tener que explicar algo del reino, usó parábolas. Dios no es un personaje humano con nuestros problemas y nuestras fallas de todos los días, y su reino tampoco es una institución humana, como lo es una escuela, un club, un partido político. Entonces, ¿cómo hablar de Dios y de su reino si no se pueden hacer biografías o relatos de geografía, por ejemplo, para hablar de cómo es el reino de Dios? Por eso Jesús usa como una salida a este problema parábolas, comparaciones. Ahora, atención que las parábolas no dicen que Dios es así o asá, sino que Dios es como. Y ahí podemos poner como un padre, como un mercader, como un pastor de ovejas, como una mujer que amasa y pone levadura, como un pastor que pierde una oveja y va y la busca, o como una mujer que pierde una moneda y la busca. O sea, Dios no es eso, esa figura, sino actúa como. Y esas comparaciones son tomadas de la vida. No dice que el reino es un campo, sino es como un campo donde se siembra. O que Dios invita a una cena. No dice que el reino de Dios es una cena, sino con el reino de Dios sucede como con una cena que dio a alguien e invitó, algunos aceptaron, otros no, etcétera, etcétera. El reino no es una red, sino con el reino sucede como. Eso es muy importante tenerlo claro. Cuando dice el reino de Dios es como, sucede como con esto o aquello. Ahora, estas comparaciones muestran por un lado, pero al mismo tiempo ocultan un poco y dejan una dosis de misterio para hacernos pensar. Porque Dios no solamente alimenta el entusiasmo, la fe, la confianza, también quiere ayudarnos a pensar, para comprender mejor lo que nos está ofreciendo. Y las parábolas de Jesús tienen un trasfondo, casi diría un sesgo muy importante, que es la consideración del mundo de las familias de los agricultores de su época. A pesar del sector masivo de este grupo en la población del Imperio Romano, en tiempos del Nuevo Testamento, los que escribían libros, novelas, relatos, etc., generalmente dejaban de lado a la gente pobre del campo. Y más todavía a su familia y a sus mujeres y a sus chicos. Era un sector que no les interesaba. Se escribía sobre héroes, sobre grandes políticos, grandes figuras religiosas, sacerdotes, médicos, etc. Pero el mundo del pequeño agricultor que apenas sobrevivía y de sus familias humildes, trabajadoras, etc., con muchos problemas, de ese mundo casi no se hablaba. Ahora, la inclusión de ese mundo, del agricultor y su familia, evidencia que Jesús
no solamente tenía un origen ahí en Galilea, donde la gente vivía del campo y de la pesca, los que estaban alrededor del mar de Galilea o lago de Genesaret, sino que también buena parte de su ministerio se relacionaba con este ámbito. Fíjense solamente la cantidad de personas enfermas y con discapacidad a los que ningún médico podía ayudar, van y recorren a Jesús. Un rico en Roma tiene médicos particulares y puede comprar medicación cara y a veces inútil. Bueno, en ese mundo galileo también tenemos que incluir los pequeños poblados de la región y también dos ciudades importantes que son Séforis y Tiberias. ¿Qué elementos tiene una parábola? La parábola suele tener tres elementos fundamentales. Está la cosa que se compara, está la cosa con la que se compara, y en tercer lugar hay un punto de comparación o nexo entre las cosas. Y cuando uno estudia una parábola, y seguramente ustedes lo van a poder hacer ya con el libro, lo más importante es que uno logre identificar estos tres elementos. La cosa comparada, por ejemplo, reino de Dios. La cosa con la que se compara, bueno, la plantación de una semilla mostaza, el crecimiento, el árbol grande, etc. Y el nexo, eso es a veces muy difícil de encontrar. Pero algo en común tienen el reino con todo este proceso de una semilla mostaza que se vuelve árbol. Esto se puede dibujar con dos círculos que se cortan. Ahora, cuando uno lee las parábolas, va a notar que hay muchos detalles. Hay explicaciones, indicaciones sobre actividades, hay a veces incluso breves aplicaciones. Estos detalles ayudan a hacer las cosas más comprensibles. Pero la enseñanza principal no está en los detalles, sino en el nexo, en ese vínculo de unión entre lo que se compara con la cosa. Hay una variedad especial de parábolas en la que sí esos elementos tienen significado, y esa se llama alegoría. Y tenemos alegorías también en el Nuevo Testamento. Tenemos la más famosa, es la de la vid en Juan 15, donde cada elemento tiene un significado. El que viene a cortar las ramas en sí, el tronco principal y las frutas. Volviendo a Mateo, los evangelios tienen distintos tipos de parábolas. Por ejemplo, tenemos las parábolas del reino, del cual vamos a ver hoy algo, en Mateo 13. También hay parábolas sobre el fin del mundo, esas se llaman escatológicas, parábolas escatológicas. El juicio final, las 10 vírgenes. Hay otras parábolas que son éticas, que hablan sobre el comportamiento, o también parábolas sobre Dios, que hablan del perdón de Dios. La más famosa es la que está en Lucas 15, que comúnmente se llama la parábola del hijo pródigo, aunque habría que darle más bien el nombre de la parábola de los dos hijos o del amor del padre. Para estudiar una parábola, conviene seguir algunos pasos después de una lectura muy cuidadosa. Y sobre la lectura quiero decirles algo especial. Generalmente, cuando uno se acostumbró a leer la Biblia durante un buen tiempo y conoce muchos textos, los escucha en el culto, en la iglesia, en el estudio bíblico, uno cree que ya conoce el texto. Y entonces cuando el pastor empieza a leer el texto, es como que uno se desconecta porque ya lo conoce. Y generalmente no es así, sino que el texto siempre va a tener alguna sorpresita
que de años de estudio uno no vio antes. Y después se pregunta, ¿y cómo no lo vi antes eso? Entonces, por eso digo, una lectura muy detenida y cuidadosa. Después hay que tratar de identificar la cosa comparada, la cosa con la que se compara, y buscar el nexo o punto de comparación. Después hay que buscar los demás detalles, las decoraciones. Y ahora viene algo más difícil, que exige que uno escriba. Leer y hablar. Hablar es fácil. Escribir es bastante difícil. Conviene, como ejercicio de un estudio bíblico que se hace solo o en una comunidad, tratar de sintetizar, reducir, resumir la parábola en una comparación bien sencilla. Lo mismo que, después se escribe, así también tal y tal cosa. Lo mismo que el pastor busca a su oveja y se alegra porque la encuentra, Dios o Cristo nos busca a nosotros y se alegra cuando nos dejamos encontrar. Eso sería una síntesis en una frase de una parábola que puede ser mucho más larga. También es importante que uno se pregunte qué quiere la parábola, qué es lo que Jesús quiso hacer cuando la contó. Diversas cosas: consolar, animar, advertir, cuidado, por ejemplo las escatológicas, afirmar, llamar al arrepentimiento, ofrecer el amor de Dios, eso está muy genial en la parábola del hijo pródigo, invitar al seguimiento, y después recién, cuando está hecho este trabajo, ahí uno puede formular el mensaje, sea para un estudio bíblico, para un devocional, para un artículo en boletín, o para un sermón o predicación. Y ahora vamos a la parábola de los dos cimientos. Y ahí conviene que ustedes tengan su Biblia a mano, Mateo 7, 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Los dos cimientos. Bueno, una casa construida sobre una roca, sabemos que tiene un cimiento fuerte. Una construcción sobre la arena era inútil, porque los ríos y las grandes lluvias solían remover la tierra floja y derrumbar la casa. Mientras el tiempo es calmo, la casa permanece en pie, pero apenas el tiempo se pone malo, con tormenta, con lluvia, con inundaciones, se derrumba todo. Por eso esta parábola quiere apuntar a que uno piense antes en las consecuencias de lo que hace. La lluvia, la tormenta, la inundación son una especie de imagen del juicio final, como una repetición del diluvio, porque los lectores de la Biblia tenían en mente el relato del Génesis 6 al 9 del diluvio. Pero también, y esto es lo que se puede llamar una reserva de sentido, no solamente habla del juicio final, sino también de las tormentas diarias. Y si no son diarias, las tormentas de la vida. Una tremenda pelea con alguien, con culpa o sin culpa, pero nos desestabiliza. Una separación, la muerte inesperada de un familiar muy cercano, o cuando volvemos del análisis de laboratorio y ahí dice que tenemos un carcinoma. Esos son tormentas en nuestra vida y que nos cuestionan profundamente. No un carcinoma, un cáncer. Nos cuestionan profundamente y ahí el que no tiene un cimiento fuerte puede desplomarse.
Acá en esta parábola, Jesús dice que recién el destino eterno y también la manera como la persona pasa por esos problemas revelará si fue sensata o necia. Un necio, ¿qué es un necio? Un necio en Proverbios es uno que dice que Dios no existe. Vivamos la vida, viva la farra, por no decir otros modismos argentinos para no ofender, viva la farra, eso es un necio en la literatura que se llama sapiencial del Antiguo Testamento. Ahora, el necio no piensa en las consecuencias. Vive apenas el momento y ni siquiera ese. El sensato vive su vida de acuerdo a la voluntad de Dios y calcula qué es lo que puede pasar. Ahora, la sensatez o la necedad no se pueden medir por exámenes, ni tampoco por experiencias o acumulación de quién sabe qué estudio o la estima social, porque a diario, si leemos noticias, a diario vemos que hay gente que tenía una muy buena estima y después se revelaron como necios. No voy a traer ejemplos, pero ustedes lo saben. Jesús exige que lo escuchemos con atención y que pongamos por obra lo que Él dice, o sea, escuchar y hacer o cumplir. Un problema actual, incluso de muchas personas de las iglesias, es que no saben lo que Jesús enseñó. Para eso necesitamos la enseñanza en la iglesia. Por eso les dije al inicio que les felicito si arman un grupo de estudio bíblico y se dedican a tratar de entender qué es lo que Jesús enseñó. Y uno de los pasos fundamentales de una vida cristiana es darle a Jesús la oportunidad para hablarnos. No nos va a hablar a través de sueños y de fantasías y de apariciones. Nos habla ahí donde ya habló y donde se puso con la inspiración del Espíritu Santo, esa palabra por escrito nos va a hablar a través de la Biblia. Jesús también está pidiendo en esta parábola que pongamos por obra lo que Él dice. El conocimiento de la voluntad del Señor se afirma cuando lo ponemos en práctica. Esa frase la leí una vez, no es mía, la que voy a decir ahora. ¿Y cómo puedes comprobar que es cierto lo que cuentan de Jesús? Y la respuesta de la persona creyente fue, haciendo la voluntad me doy cuenta que Él tiene razón. Y la fe no es simplemente una gran cantidad de artículos de fe que puedo marcar, sí, sí creo, sí creo, sí creo, sino que es creer, es obedecer, ser fiel y confiar. Todo eso está dentro del paquete de lo que es fe. Voy a tomar otro ejemplo, que no es parábola, simplemente una ilustración. No tiene sentido ir al médico si no estamos dispuestos a seguir sus órdenes. Claro que por ahí nos olvidamos de algo o por una vez queremos hacer una excepción, pero si no, no tiene ningún sentido ir al médico. Sin embargo, hay quizás millones de personas que conocen algunas enseñanzas de Jesús, pero no les interesa hacer un esfuerzo por ponerlas en práctica. Y ahí viene una pregunta. ¿Cuál es la situación en nuestra respectiva iglesia, en nuestra comunidad? ¿Hay formación en las palabras de Jesús? ¿En esas que nos van a revelar si somos sensatos o necios? ¿Y cuál es la situación de cada uno de nosotros? Bueno, esta es una manera de entender esta parábola. Yo diría, si ustedes tienen ahora alguna pregunta sobre esto, antes de que pasemos a la siguiente parábola, o quieren hacer un comentario, plantéenlo.
Acá, doctor. Adelante. Bueno, relacionado con lo mismo que usted planteó, el tema del reino, el reino de los cielos, el reino, explicar con más argumentos lo que es, porque siempre hemos tenido acá esa dificultad de entender el reino, como salen en varias partes. No sé si usted lo podría clarificar. ¿Qué es el reino? Claro, cuando habla, es semejante a el reino de los cielos. Entonces, Sí. creo que es el reino. Porque uno ha leído por ahí que puede ser el cielo o puede ser la iglesia, no sé, hay una... La iglesia es un instrumento al servicio del reino para convocar a las personas a la fe y al seguimiento de Cristo. La iglesia no es el reino, sino que es el instrumento que Dios usa para extender su reinado. La palabra reino tiene que ver con ese concepto del rey que reina y donde se hace su voluntad, y ese rey se preocupa por todo su pueblo. Ese es el clásico modelo del rey de Israel. El rey no era Dios, pero actuaba en nombre de Dios. Si junto con reino entendemos que se refiere a un reinado de Dios, Dios quiere reinar en nuestras vidas. Entonces, la iglesia como estructura no es el reino, pero es el instrumento que Dios usa para comunicar el evangelio de la salvación, para dar a conocer a Jesús, para llamar a la gente a la fe y a la entrega a Jesús y al seguimiento. Y con esas personas Dios arma su reino, que será completado en la eternidad, no en la tierra. Pero tenemos un tiempo de vida donde podemos vivir los valores del reino, viviendo en la voluntad de Dios. Eso es una respuesta bien breve, se podría profundizar, por supuesto, mucho más, pero no sé si se la pude explicar bien. Sí, cuando dice venga a nosotros tu reino, eso. Ese es un pedido de que venga definitivamente el reino. Juan resuelve esto, el evangelista Juan, con algo que se llama escatología presente. Nosotros, o sea, en Jesús ya vino el reino para nosotros, pero todavía no del todo. Pablo tiene una reflexión muy interesante sobre esto en 1 Corintios 15, cuando dice el último enemigo que será vencido es la muerte. O sea, todavía tenemos por delante nuestra muerte, que no es una parte linda, no es una parte gratificante del reino, es una parte de nuestra naturaleza humana. Por eso no podemos decir que estamos en el pleno reino, pero podemos decir que en Jesús ya vino el reino y nos ha incluido. Pero todavía falta para que sea pleno. Un problema para entender lo que es el reino es que nosotros lo asociamos con un reinado, una conformación de una nación o de un rey o de un emperador o algo así. Y el reinado de Dios sucede en las personas, sucede en el silencio, sucede en sus obras, en su fe, fundamentalmente en su amor. Y eso rompe nuestra manera de entender lo que es un reinado. Tenemos un reinado del rey Carlos, un reinado de la reina Sofía. Bueno, pero esos son apenas comparaciones muy, muy débiles. El reino tiene que ver con la aceptación de Jesucristo, con la renovación de nuestra vida, con el perdón de Dios, con la capacitación por el Espíritu Santo. Es mucho más englobante, por así decirlo, que solamente un reconocimiento de que sí, allá en Londres o qué sé yo, en la Patagonia o donde fuere, hay un rey. Bien, les menciono que en Mateo 13 hay parábolas del reino. Vamos a ver una de estas. Perdón, ¿cuánto tiempo tenemos? Eso es un problema siempre. Por nosotros siga todo lo que
todo lo que usted tenga destinado, no esté apresurado en el Sí, tiempo. pero Nada. pasado mañana tengo una clase sobre el canon bíblico en Ecuador, entonces tendría que terminar. No, tranquilo, doctor. Cuando usted Bueno, termine lo que perfecto, tenga pensado, ahí lo perfecto. concluye. Las parábolas del reino en Mateo 13 abarcan al sembrador, al trigo y la cizaña, al grano de mostaza, a la levadura, al tesoro escondido, a la perla y a la red. Son 7 parábolas del reino, de los cuales 3 también se encuentran en Marcos 4. Y vamos a ver algo de esto. Vamos a ver la parábola del sembrador, que es la más famosa de este grupo, que está en Mateo 13, los versículos 3 al 9, y después versículos 18 al 23 con la explicación. Esta parábola se basa en la experiencia de los agricultores con campos pequeños, donde por múltiples problemas, por ejemplo, caminitos que cruzaban la parte sembrada, ahí las aves se comían la semilla, o la cantidad de espinas que había cardos, o las piedras, el calor sofocante, siempre se perdía una parte considerable de lo que se había sembrado. Esa era una experiencia de todos los campesinos. Pero seguían sembrando igual. ¿Por qué? Porque la inversión, sabiendo que una parte se perdería, daba buen rédito. Esto lo muestra la parábola indicando una pérdida del 75%, porque son 3 partes que se pierden, y una que prende y produce fruto. Pero la ganancia de ese 25% es de 1 a 30, 1 a 60 o 1 a 100. 1 a 100 ya es una ganancia impresionante. Y nosotros notamos que el texto se compone de una descripción del ambiente de enseñanza. Está la parábola con su descripción y después viene una exhortación de Jesús a escuchar. Y eso es una palabra que se repite en varios lugares: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cada descripción del suelo se agrega después una aclaración de lo que sucede después de la siembra, porque dice, sembró en tal parte, sembró en tal parte, y qué es lo que pasó. Y la parábola ha recibido diversos nombres. Parábola del sembrador, el terreno cuádruple, es un nombre que se usa en algunos idiomas también, o la parábola de la siembra. Veamos versículo por versículo. 1 y 2, Mateo cuenta que Jesús se sienta en un bote para tener mayor libertad frente a la multitud y, sin lugar a duda, para facilitar la captación acústica de sus palabras. El agua transmite mejor el sonido que la tierra. Muy interesante esto. Eso que lo descubrió la técnica en el siglo XX, a veces poniendo agua delante de un escenario, Jesús ya lo practicó hace 2000 años. Después de esto, Mateo toma el texto de Marcos 4 con pocas alteraciones, pocos cambios, y ningún cambio afecta el contenido de lo que también dice Marcos. Versículo 3. Dice que Jesús les hablaba, y esto sabemos que es la enseñanza. La genialidad de estas parábolas de Jesús consiste en su habilidad de tomar cosas de la vida diaria, acciones de la vida común, y transformarlos en vehículos de la verdad que él quiere transmitir. Y llama la atención que el primer sujeto que actúa es el sembrador, pero después en la parábola el principal sujeto es la semilla, que crece, queda sofocada, queda comida, etc. O sea, es como que hay
un cambio de interés. Primero enfocado el interés en el sembrador y después en la semilla. Después vamos a ver si eso tiene algún significado. Y versículo 4, mucha gente en esa época araba la tierra después de la siembra, no antes, lo cual ayuda a explicar también parte de ese fracaso múltiple. Se sembraba, como lo representan esos clásicos cuadros, teniendo semillas en una bolsa, metiendo la mano en la bolsa y tirando así porque no había máquinas para eso. Eso se llamaba siembra al voleo. Y ahí, donde cae la semilla, uno no lo puede controlar, porque no hay surcos preparados, sino directamente en la tierra en cualquier parte. O también, y eso es gracioso, ponían una bolsa con semillas sobre un animal, le cortaban una esquinita para que chorrearan los granos, y el animal caminaba de una punta a la otra en el campo. Pero acá es un sembrador. Los caminos, donde vienen después los pájaros. Todos esos campos, como había pocos caminos oficiales, estaban cruzados por senderos, porque donde la gente podía abreviar un trecho, tomaba un campo y no había alambre tampoco. Y sobre el suelo, endurecido por las pisadas, las semillas eran presa de las aves. Versículos 5 o 6, ahí aparece el pedregal. ¿Qué era eso? Había muchos terrenos que arriba tenían pasto, quizás algunas flores, pero abajo había piedra caliza y la capa de tierra era muy pequeña. Al calentarse, empezaba a crecer bien primero, pero después se secaba porque no podían hundir la raíz, porque no había más agua, sino piedra. Versículo 7, los espinos eran cardos y esos se mezclan con la tierra y es imposible sacar la semilla de todos los cardos. Por eso aparecen de repente cardos y esto van a sofocar. Y el versículo 8, ahí hay un contraste sorprendentemente positivo. Acá uno podría pensar si Jesús pensó la parábola desde la buena tierra o desde la buena semilla, o desde la semilla. O sea, porque cuando uno arma una parábola o una historia, uno la piensa desde una determinada figura. ¿Pensó Jesús en la tierra o pensó en la semilla? ¿O pensó en los dos? No se sabe. El resultado sobrepasa casi lo real. Y en el versículo 9 está ese reiteradas veces repetido llamado a oír. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y esto parece casi una tautología, porque el oído es para oír. Y salvo personas con sordera, todos tienen oído. Mejor dicho, todos pueden escuchar algo, pero oírlo en profundidad, eso requiere evidentemente una invitación de Jesús. En los versículos 18 al 23 hay una explicación de la parábola. Lo sembrado es identificado con la palabra del reino. Esta es la única vez que aparece esta formulación en el Nuevo Testamento. La palabra del reino, porque siempre aparece la palabra predicada, la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Acá la palabra del reino. Es como decir el evangelio del reino, que también aparece solo en Mateo, el evangelio del reino. Esta es la médula del anuncio de Jesús acerca de la venida del reino en su persona y a través de su ministerio. Y aquí tenemos que ponernos en contexto. Mucha gente de aquella época esperaba un
Mesías así como un rey David, victorioso, con poder, con caballos, con equipos, que echara a los romanos imperialistas y restituyera el reino, el gran reino de David. Esa esperanza se formó, y uno la entiende también en parte, a partir de tantos fracasos y tanta opresión y tantos problemas que sufrió el pueblo de Israel a lo largo de la historia. Entonces es lógico que la gente esperaba realmente algo diferente. Ahora, en esa época cualquier acción de ese tipo iba a producir un derramamiento de sangre. Una revolución como la intentaron y lograron también los macabeos, y como la intentaron algunos que se daban de Mesías en la época de Jesús, todos terminaron con sangre, con baños de sangre. Y los macabeos es otra situación, eso pasó 175 años atrás o más todavía, pero con total seguridad a Jesús le interesaba una transformación total de todas las personas y no solamente de algunas pocas estructuras, porque después de algún tiempo todo hubiera seguido igual otra vez. Entonces la transformación que él vino a obrar con su muerte por nosotros, con su resurrección, es la transformación integral de las personas. No solamente de un capo político que después sigue siendo tan corrupto como lo son tantos otros. El reino vino en Jesús, vino con Jesús. Jesús trae el reino, Jesús ejecuta el reino a través de su ministerio. Y esto implica que Jesús es el sembrador, porque Él es el que empezó a sembrar. La parábola habla entonces sobre el rechazo del Evangelio y la aceptación de Jesús. El rechazo por 3/4 partes se pierde, y Jesús mismo vivió eso. Vivió la frustración de ver que no todos le creían, que no todos le seguían, que no todos hacían lo que él estaba ofreciendo, planteando, invitando. Fíjense que al final, con la crucifixión, se quedó casi totalmente solo. Los discípulos se ocultaron. Algunas mujeres se animaron a ir a la tumba el día de la resurrección, buscando a un muerto, no a un resucitado. Mateo focaliza la atención sobre la calidad de los respectivos terrenos, y cada uno representa un determinado tipo de oyente, con actitudes muy específicas. La explicación sigue paso tras paso el relato de la parábola, pero ahí ya hay también aplicaciones del lenguaje misionero. Por ejemplo, él dice oír la palabra o recibir la palabra con gozo. Eso es lenguaje de la misión cristiana ya. La aflicción, persecución por causa de la palabra, el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, entender y dar fruto. Un pequeño consejo o sugerencia: cuando uno trabaja con textos bíblicos, es importante que tenga una concordancia, que puede ser digital en la computadora o en forma de libro impreso. Porque cuando uno quiere profundizar algo, es útil saber cómo más o qué más dice un evangelio o una epístola o lo que fuere, con ese mismo término. Y es precisamente el último de los que mencioné, dar fruto. Para Mateo, el concepto de dar fruto es esencial. Esencial. Entonces, con una concordancia uno empieza a buscar, esta palabra es rara, es linda, es interesante, ¿qué significa dar fruto? Y hace un estudio transversal. Copia los versículos en la pantalla o en el papel y los compara
y tiene un pequeño estudio bíblico hecho sobre qué significa dar fruto, que es un término que usamos por ahí muchas veces, pero ¿qué es eso concretamente? Bien, es una sugerencia. La parábola tiene algo como una oposición interna, que es aceptar la palabra sembrada o no aceptarla. Aceptar significa hacerla, incorporarla a la vida, no aceptarla, tomarla a la ligera, a la liviana, o directamente rechazarla. O después de algún entusiasmo, dejarla. ¿Se dan cuenta qué interesante es esta parábola si la comparamos con los dos cimientos? En ambos se trata de una vida sólida sobre la roca que es Jesús, o una vida sobre arena movediza que se derrumba. O sea, el mismo tema con dos parábolas totalmente diferentes. Bien, ahora vamos a la parábola del trigo y la cizaña. Eso está en Mateo 13, los versículos 24 al 30, y después versículos 36 al 43. El trigo y la cizaña. Cizaña se llamaba una planta silvestre que se parece mucho al trigo, solo que la cizaña es venenosa. ¿Y saben lo que produce? Cuando se mezclan semillas de cizaña con semillas de trigo y no se dan cuenta y la muelen y después hacen pan, produce vómito. O sea, la gente sabía eso. Interesante que Jesús toma justo esto que causa hasta repulsión para explicar algo, ¿no? Y se puede distinguir el trigo de la cizaña recién cuando ambos dieron fruto. Otra vez el mismo tema. Es difícil arrancarla porque las raíces se entrelazan con las del trigo. Esta parábola también tiene una explicación, como la del sembrador. Informa que en esta tierra, el reino, o en el reino, hay miembros buenos y miembros malos. Y que Cristo no quiere que se expulse a los malos porque eso será hecho en el juicio final. Si tomo una concordancia, encuentro que en 1 Corintios 4:5 Pablo dice algo muy similar. Y ahí vamos viendo, con ayuda de una concordancia, con relacionar textos, que el mensaje del Nuevo Testamento no es un desparramo, una ensalada rusa que tiene de todo un poco, sino que tiene una enorme coherencia. Esta parábola se ha aplicado a la mezcla de buenos y malos en el mundo y en la iglesia. Y también al bien y al mal en cada persona. La parábola, por más breve que sea, también puede hablar de la venida del reino en el ministerio de Jesús, en su entrega, que también es un juicio sobre los que no lo aceptaron. En este caso no hablaría solo del juicio final, sino también de la siega que se produce en el momento de la presencia de Jesús en la tierra. Los que no lo aceptan, dice Juan, en otro contexto, no hace falta que esperemos al juicio final, ya son juzgados ahora porque no lo aceptan. ¿Ven otra vez cómo se complementan las enseñanzas? Juan dice en 5:25, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Oír en el sentido de escucharla y hacerla. El tema de los buenos y los malos y del juicio final también aparece en otra parábola de Mateo, que es la de las 10 vírgenes, que están todas juntas, pero después en algún momento hay separación. O
en la parábola del juicio final. Y la parábola de la red tiene un paralelo muy fuerte con la del trigo y la cizaña, porque dice que recién al final del juicio se hará la división entre buenos y malos. ¿Ven cómo se puede empezar a relacionar los textos? Para eso hay que leerlos y releerlos y hacerse una disciplina para una lectura de la Biblia diaria. No alcanza con leerla en la iglesia o en un devocional o en un momento de oración. Leerla, acostumbrarse así. También necesitamos desayunar y comer y beber líquidos todos los días. Bueno, y nos hacemos una disciplina para más o menos mantenernos vivos. Entonces la lectura de la Biblia es esencial para nuestra vida cristiana. Una palabrita todavía sobre la frase el reino de los cielos. Cuando uno lee las parábolas en Marcos o en Lucas, ahí va a aparecer el reino de Dios. ¿Y por qué Mateo generalmente dice el reino de los cielos? Es por lo siguiente: los judíos en esa época no debían pronunciar el nombre de Dios, Yahvé. Eso estaba severamente prohibido. Era una blasfemia usar el nombre de Dios. Entonces se acostumbraron a buscar sustitutos y decían, por ejemplo, el Altísimo, el Señor, los cielos, el nombre. Y Mateo, en la mayoría de las veces cuando él toma un texto de Marcos, en vez de reino de Dios, dice reino de los cielos. Eso es típico porque muchos de sus lectores eran de origen judío, judeo-cristiano, como se dice. Bueno, uno podría decir muchísimas cosas todavía, pero no nos da el tiempo. Yo quiero hacer todavía una especie de síntesis sobre el tema de las parábolas, con algunas sugerencias. No son consejos, eso es una prepotencia decir que yo les voy a dar consejos. Yo hago sugerencias y cada uno ve qué le sirve de eso y puede pensar por cuenta propia. Yo sugiero un esquema muy sencillo para el estudio de un texto bíblico, que puede ser personal o también en un grupo. Se toma la perícopa del texto, que generalmente ya en la Biblia viene recortada, delimitada, y se responden, quizás por escrito, las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son los personajes que aparecen en el texto? Y si hay varios, ¿cuál o cuáles son los principales y cuáles son secundarios? Por ejemplo, en Lucas 15, la mujer que pierde la moneda, el personaje principal evidentemente es la mujer. Pero hay personajes secundarios que son las amigas y vecinas. En el hijo pródigo la cosa es más difícil, porque ahí hay tres personajes importantes. Está el padre, que tiene una actuación espectacular. Está el hijo, que hace desastre y después se arrepiente y vuelve. Y está el otro hijo que se encapricha y al que el padre trata de ganar. Ahí tenemos tres personajes principales. Y después están todos los agregados, que son, por ejemplo, el extranjero que le dio trabajo, los peones que trabajan, los que tienen que carnear, los que tienen que traerle la ropa, el anillo, los que hacen música. Esos son personajes secundarios. Bien, personaje, en primer lugar. Segundo punto, ¿cuáles son las palabras clave? Las palabras más importantes del texto. En la de la semilla de mostaza, que
¿Qué palabras serían importantes? Bueno, semilla de mostaza, evidentemente. Y ¿habrá alguna otra? En el sembrador, ¿cuál es la palabra más importante? Y la semilla. Pero no hay que olvidarse que hay otra que es el producto de la semilla, que es el fruto. Entonces, esto nos obliga a releer la parábola y a pensarla por cuenta propia. Lo mismo vale para un relato de una historia de milagro, por ejemplo. ¿Quién es el personaje más importante? A veces va a haber varios. En tercer lugar, ver qué relata el texto. ¿Cómo es la historia? A ver si la podemos decir. En cuarto lugar, hacerse una pregunta directa de aplicación. ¿Qué me dice a mí y qué nos dice a nosotros este texto? Porque este texto Jesús lo habló para los discípulos y otra gente. Mateo lo pone por escrito para sus destinatarios. Hoy nosotros. ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Nos sentimos de alguna manera apelados por ese texto? Una quinta pregunta. ¿Hay algo en especial que llama la atención en este texto? Ahí ya uno puede hacer un intento de preguntar, más allá de qué me dice a mí, si hay algo que le llama la atención. Si se ponen por escrito las respuestas a estas preguntas, en breve tiempo, uno tiene un hermoso comentario bíblico que le va a servir para toda la vida. De paso se arma uno un comentario bíblico. Solamente con respuesta a estas preguntas. Ahora, quiero volver al inicio. Yo espero que el librito que ustedes han escuchado que se está por publicar, les pueda servir en este trabajo, porque yo hice apenas, limpié un poquitito el vidrio de una ventana, porque el libro abre las puertas y ventanas de un gigantesco edificio que es la Biblia. Y yo de todas estas aberturas de puertas, de portones, portales, ventanas, apenas limpié un poquitito el vidrio, empañado si quieren, o con un poquito de polvo encima, para empezar a mirar dentro de esa casa. Esto que parece ya un montón de cosas, es apenas un chiquitito así de toda la riqueza que uno puede descubrir, y el libro es una herramienta para facilitar ese acceso a la Biblia. La Biblia está a 2000 años atrás. No hay ningún otro libro de esa época que cause hoy tanta admiración, tanto estudio, tanto amor, tanta fe como la Biblia. Pero es un libro que tiene otro lenguaje, que habla con otras formas, otros géneros literarios. Hay textos que son más complicados. Piensen, por ejemplo, en el Apocalipsis. ¿Cuántas preguntas surgen cuando uno empieza a leer el Apocalipsis? Bueno, sabiendo un poco más de los géneros literarios, del contexto, etc., quizás más de una pregunta se pueda aclarar. Así que les puedo recomendar ese libro, que ya lo hemos publicado en otras partes, pero ahora en Chile tiene un procesamiento didáctico y tiene instrucciones para proceder a trabajar con el libro en grupos de estudio, que pueden ser presenciales o también grupos por Zoom. Se reúnen una vez cada tantos días y leen una parte del libro y hacen los trabajos, porque es un libro para trabajar, no es un libro de lectura como una novela. De esas tengo un montón también, pero este es un libro de trabajo. Bien, si ustedes tienen preguntas, comentarios, críticas, cuestionamientos, todo es bienvenido, lo que ustedes quieran plantear.
Profesor, Adelante. sobre el libro que estaba hablando, ¿el nombre cuál es y si está acá en Chile? Trabajemos con la Biblia. Trabajemos con la Biblia. Ana les va a dar la dirección donde lo pueden pedir. Sí, Ezequiel. Si tienen grupos de estudio bíblico, pidan enseguida más, porque cuanto más pedidos previos se hagan, tanto más barato va a salir el libro, porque entonces uno puede, ustedes saben que si uno hace imprimir 100 ejemplares, sale X cantidad. Si hace 200, no es que sale el doble, sino menos. Si hace 10 veces más, no es que sale 10 veces más, sino se abarata constantemente a mayor cantidad. Así que háganle pedidos directamente a Ana. Yo con la parte de la distribución no tengo nada que ver, ni con cobros y cosas así. Eso va todo a través de la editorial. A ver, Ana, ¿dónde pueden pedir el libro? Sí, Ezequiel, no sé si eres parte de la Iglesia del Señor, ya sea en Santiago o en otro lugar. Marcos puede compartirles la dirección, mi contacto. Por supuesto, vuelvo a decir, como dije al principio, cuando hagamos el lanzamiento del libro, vamos a tener al profesor René y vamos a tener a unos 2 reactores, ¿no es cierto? Y bueno, tal como el profesor dice, pueden inscribirse también antes. Así es que la editorial se llama Memoria de Fe, es editorial y distribuidora de libros, especializada, por supuesto, en Biblia y teología desde las ciencias bíblicas. Memoria de Fe, y bueno, Marcos, si tú puedes compartirles a ellos después también en nuestras redes sociales, muy agradecida. Ok, bien. Qué gana de seguir escuchándolo, doctor René, con todo lo que, con todo lo que nos ha expuesto hoy día y sin duda quedamos muy desafiados, ¿no? Con todos estos caminos que nos mostró para acercarnos a las parábolas. Ahora tenemos la tarea nosotros, al menos como iglesia local, que hemos decidido hacer parábola con nuestros hermanos en la iglesia. Ya tenemos la tarea y el camino a desarrollar para poder acercarnos y buscar la mejor interpretación y aplicación de la parábola. Así que le agradecemos mucho, doctor René, por su tiempo, por esta deferencia de tenernos a nosotros acá en cuenta, ¿no? Y también qué bueno ver a varios hermanos acá, no solo de nuestra congregación, sino que también de otras denominaciones. Aquí hay un alumno suyo también, Andrés Hidalgo, que ha tomado algunos cursos con usted, ¿ya? Así que aquí está Andrés, Dios te bendiga, Andrés. Y bueno, hay pastores también que se fueron integrando, que conozco aquí de nuestra denominación, que se integraron a la clase. Así que muy agradecido por usted y también bendecido por la asistencia de los hermanos a esta clase. Así que, y también agradecerle por su trabajo de hacer que sus libros también estén al alcance de los hermanos no quiero decir comunes, pero los hermanos a todo público, ¿no? Quizás sus trabajos a lo mejor están hechos para la academia en su gran mayoría, pero a veces cuesta encontrar trabajos de buena calidad, digamos, y de profundidad para hermanos, nosotros que somos de las congregaciones de las iglesias, las escuelas dominicales, las academias bíblicas, y que cuesta a veces encontrar material de calidad, ¿cierto? Con una mirada también desde nuestro continente y aplicada a nuestras propias realidades. Así que... Yo tengo varias de esas cosas. Yo escribí obritas, pequeñas obras de Navidad y para la Pasión, y también sobre temas sociales, y son todos para escuela dominical, para jóvenes. Eso se ha apreciado en muchos lugares. También tengo una novela que ya apareció en 5ª edición en distintos países para distintos usos y se llama Volver del Abismo. Es una novela que cuenta el deterioro de una familia por el alcoholismo del padre, pero todos se deterioran y luego
la lenta recuperación con la intervención pastoral que los conecta con Alcohólicos Anónimos y con Al-Anon y los acompaña espiritualmente a la familia. Como van saliendo y van encontrando una nueva vida, con recaídas y todo, pero es un modelo de trabajo pastoral con personas alcohólicas. Interesante, muy interesante. Sí. Lo vamos a buscar por ahí, la novela, ¿no? Bien, pues ya vamos a ir cerrando esta clase, este espacio. Y bueno, cualquier consulta la pueden los hermanos de la iglesia, o lo pueden hacer a través mío o de nuestra hermana Ana Figueroa, ¿no? Sé que de repente hay algunos hermanos que tienen sus escuelas bíblicas, ¿cierto? Y a veces sería bonito que el doctor pudiera también compartir con ellos, buscar ahí también algún contacto. Yo creo que eso se podría hacer, ¿cierto? Con tiempo y a través de nuestra hermana Ana y Memoria de Fe también, que esta editorial que está también publicando estos libros. Así que vamos a cerrar. Hermana Ana, le doy una oportunidad para que ya esté cerrando, viendo algunas indicaciones, a lo mejor, o agradecimientos. No sé. Agradecerte a ti, Marcos, como pastor de la iglesia del Señor de acá de la Florida, por la posibilidad y recalcar una vez más el trabajo colaborativo es esencial. Siempre ha sido una de mis premisas de trabajo, así es que si cualquier otra iglesia que esté aquí representada puede contactarse. Memoria de Fe ha estado apoyando a diferentes iglesias con material, en fin. Y bueno, podemos hacer, por supuesto, los nexos con un excelente profesor o profesora, ¿no es cierto?, para que pueda también tener una jornada como esta y hacer extensiva la invitación a otros. Me gustaría terminar con una frasecita de un libro que estuve leyendo hoy día, y decía: cuanto más intensa es la fe, tanto más ella estimula la razón. Preciosa. Nada menos que de Mahatma Gandhi, de un libro que se llama Aquí y Ahora. Estos estudios lo que hacen es eso, ¿no? Y fortalecen nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, por supuesto, y nos lleva a una praxis, a cumplir esa misión de la que mencionó rápidamente, ¿no es cierto?, el profesor René, en la iglesia, como comunidad y como cristianos también, ¿no es cierto?, donde quiera que estemos. Así es que esto impulse eso, el pensar, el reflexionar con un buen aprendizaje. Y bueno, y el libro entonces del cual hemos hablado, Trabajemos con la Biblia, herramientas prácticas para el estudio de las Escrituras, es una, podríamos decirlo como una versión popular de su libro académico, Métodos Exegéticos, que algunos aquí lo usaron en el seminario, ¿no es cierto?, con el curso que daba el profesor Javier Ortega, que dicho sea de paso, fue estudiante, ¿no es cierto?, en el doctorado del profesor René Kruger. Así es que muchas gracias por el tiempo compartido. Eso, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay. Muy bien. Terminamos orando, demos gracias al Señor. Terminemos esta reunión. Le damos gracias, Señor, en esta hora por este tiempo maravilloso que usted nos ha permitido vivir. Hemos sido muy bendecidos, Señor, con esta clase, y te damos gracias por el doctor René, quien ha tenido su tiempo, Señor, para compartir con nosotros sus conocimientos. Le damos gracias porque hoy nos ha bendecido, y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, que nos sigas dirigiendo en nuestra labor, en lo que usted ha puesto en nuestras vidas, de poder compartir con nuestros hermanos, afirmar la fe a través de las Sagradas Escrituras. Y ayúdenos, Señor, que usted nos guíe, nos ilumine en nuestro camino, y que cada día podamos seguir creciendo, Señor, como usted, Señor, lo desea de cada uno de nosotros y de nuestras congregaciones. Bendice a todos los
pastores que están presentes, maestros que están presentes en sus diversas congregaciones donde trabajan. Bendígales, Señor, y que cada día podamos tener estos espacios también donde podamos aprender con el fin de bendecir, Señor, a nuestros hermanos. Te damos muchas gracias. Bendícenos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. 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 Muchas gracias. Nos despedimos. Gracias a todos y bendiciones. Gracias, doctor René. De nada. Gracias. Gracias. Mucho gusto. Buenas noches. Buenas Bendiciones. noches.